32 países allí durmiendo, ¿no? En esos tiempos nos conocimos con Chucho. Por ejemplo, el David dice, en cuanto a esto de la fe, David, el comandante David, basados en la palabra, fue después de la primera declaración, que fue la segunda en agosto del 94 en Aguascalientes, en la realidad, cuando nos invitó y fueron varios, la delegación de Yucatán ahí presente, y llegó el momento, dice David, en que los mismos pueblos indígenas empezamos a tomar conciencia de la realidad. Basados en la palabra de Dios, pedimos que se nos respete, pero tampoco hubo respuesta a las reclamaciones justas del pueblo. En cuanto no nos dimos cuenta que por la vía pacífica y legal ya no podíamos seguir. Ahí de esto va a hablar el sub. Porque acaban de matar en Palenque, en una comunidad cerca, se llama Betania, a patadas, un soldado mató a un celtal, en la zona celtal Chol, la selva, la Candona, cerca de Ocosingo. Toda esa zona es donde acaba de subir Sinichi, quien era el que gobernaba Salinas de Gortari, ¿no? Estaba todavía en el poder, y cerraron la marcha más fuerte que había habido en la historia de México desde el sureste, era Xinich, que quiere decir igual que Kusinik, hormiguita, en celtal y en mayas, ahí se parecen mucho, y entonces, bueno, toda esa historia nada más la estoy recordando porque es lo que trata, creo, de hacer el libro, hacer memoria histórica. Luego hay otro, el EZLN, ¿no? Dice, por fin encontré que el EZLN es un movimiento mexicano, mayoritariamente indígena. ¿Cuántas muertes para descubrir esto? ¿Y qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren todos los mexicanos? Nada más que tocaron todas las puertas y ninguna se les abrió, y nadie, absolutamente nadie, tiene la autoridad moral de decirlo. No les faltaron tocar puertas, nadie, tocamos recientemente todas hasta que llegamos aquí a la catedral, y no precisamente a rezar. Concluye Marcos con la pregunta de Chucho. El tiempo aún no aclara muchas cosas, pero sí está claro que la violencia en Chiapas no estalló desde mucho antes, gracias a la enorme autoridad moral de don Samuel Ruiz y a su incansable y genuina labor evangélica durante 35 años como obispo del lugar. Marco, el indígena blanco, vocero de la comandancia general, dice que tuvimos que bajar desde las montañas cargando nuestras mochilas a nuestros muertos y a nuestra historia. Venimos a la ciudad en busca de la patria que nos tiene olvidados en los últimos rincones de este país. Los rincones solitarios y más pobres, los rincones más sucios, y acepta que acogieron el camino suicida de una profesión cuyo objetivo es desaparecer. Se entiende a don Samuel con algo que Chucho registra el 20 de febrero del 94. La paz no es regalo del cielo que viene empaquetada ya, es un don y un ofrecimiento de Dios, pero es conquista humana, tiene que ser resultado corresponsable de nuestra conducta. Donde quiera que tengamos una conducta, una actitud discriminadora, prepotente, injusta, dominadora, se acumulará potencialmente una violencia de respuesta a esta violencia primera, que se infringe invariablemente sobre los más débiles y sobre los más pobres. Otra frase de Samuel Ruiz. Dice, a mediados del 92 Samuel Ruiz respondió en una entrevista: si estabilidad significa despojar a los indígenas de sus tierras, robarlos y después matarlos impunemente, y a través del evangelio que yo predico aprenden en mi iglesia, los indígenas se dan cuenta de que deben unirse y de acuerdo con el análisis se organizan y defienden a los que violentan sus derechos. Parecido a lo que Pastor Escalante le contestó también ahí sobre los políticos, ¿no? Otra frase. Samuel, aquí en Yucatán, cuando vino el Papa, entrega una carta y dice, afirma que si no se corrigen estos graves defectos de la vida política, económica y social de México, la redención de los pueblos indios es absolutamente imposible. Eso le trae un montón de represión, lo quiere sacar ya, habla 9 lenguas, además de griego, alemán, hebreo, inglés, francés, español, tzocolabal, chol, así con su doctorado ya dicen que es un ignorante y que no sabe. Entonces empieza a reprimir el nuncio en ese momento. A partir de esa carta, todavía un año antes de la insurrección, una más de Samuel Ruiz, para que vean un poquito qué tipo de obispo, qué tipo de homilía se aventaba ahí en San Cristóbal cada domingo, y antes de morir todavía, hace un año, ¿sí? En enero del 2011.
muere Samuel Ruiz, ¿no? Bueno, voy a dar un poco más rápido. Algunas de Pepe Yaguno, 83. Pepe Yaguno era el obispo de la Tarahumara, platicando con una periodista que estuvo aquí en Mérida el 5 de junio del 2000. Estaba hablando contra la militarización y todavía no se venía toda la situación del norte. Y dice, la periodista, igual colega de Chucho, mira, le hace una profecía, llegó uno en el 2000, mira muchacho, no, eso fue, él muere en 92, esta entrevista tuvo que ser pues finales de los 80s, la de Olga. Mira muchacha, le dice, te voy a contar, ¿cómo dice? Mira muchacha, quizás sin quererlo, sin proponérnoslo, la lucha por la defensa de la vida, por la dignidad humana, será una lucha muy subversiva. Nos llamarán subversivos a quienes exigimos el respeto de los derechos humanos y el respeto irrestricto de la ley. Muy cerca está el día que quienes violan las leyes y transgreden todos los principios de la convivencia humana para seguir gozando de un poder injusto nos acusen de ser nosotros los transgresores de la ley. Nos llamarán subversivos quienes sobre el dolor y el hambre del pueblo construyen ese reino del mal llamado neoliberalismo. Y luego dice, pero ¿sabes qué, muchacha? Recuerda Olga que Yaguno le dijo esa vez con una oleada de optimismo que embellecía su rostro de espléndida sonrisa. Al fin ganaremos. ¿Sabes por qué ganaremos? Porque nunca la barbarie podrá aniquilar la dignidad humana. Jamás lo olvides. Y la sonrisa de don Pepe es para no olvidarse. Y así dicen los tarahumaras, que creen que con el tambor y la danza el alma de Yaguno serenamente vuela en lo alto de las montañas, desciende suavemente por quebradas y barrancas para hacer nido en el corazón rarámuri entre los mestizos y los ódames. Esa milenaria visión de él que tienen, porque su espíritu está y es abeto, es palo blanco, es ardilla, es venado, es pájaro, es tierra, es viento, es agua. Para los pueblos que habitan la tierra, el espíritu de Pepe está en todas las formas que adquiere la vida eternamente, nutriéndose de su propia muerte. Pues yo creo que tengo algunas de Samuel, de don Sergio, de Boff, que son muy interesantes, pero se me está, creo que me estoy prolongando y quiero nada más terminar quizá diciendo que esa es la cuestión que tiene este libro, que inspira, provoca, convoca a memoria histórica, a historia de contrapelo y a una conspiración con una esperanza y una utopía contra el monstruo que traga y absorbe toda mística que es el neoliberalismo, todo lo mercantiliza, ¿no? Entonces la historia contrapelo es contra esa historia oficial, la memoria histórica es contra el olvido y el sinsentido, y la conspiración por la esperanza y la utopía es contra ese monstruo que nos quita futuro y que nos quita historia, origen. Y las preguntas que me salen y otras reflexiones serían ¿a qué historia, a qué lucha, desde qué trinchera, a qué mística nos invita a vivir en el 2012 estos tiempos? No hablando de mayas ni de incas, y no es por faltarle respeto a nuestras historias, pero los que estamos aquí tenemos un reto como los tuvieron ellos, y las preguntas se nos construyen a partir de esta realidad. ¿Qué historia? Esa es la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué tipo de conciencia se requiere? ¿No? ¿Qué coyunturas o modas tenemos enfrente? Sino a qué sufrimientos hay que responder, cuáles son los retos, los enemigos estratégicos y cotidianos que tenemos que enfrentar, con qué actitudes. La tercera sería cómo aterrizar la utopía en un contexto de violencia, mentira e impunidad. Quizás sean preguntas un poco obvias, pero nunca está, siempre lo obvio es lo que nos ayuda a caminar. Quiero agradecer a nuestro amigo querido Chucho por invitarnos a la presentación de su libro Testimonios. A mí me llama la atención de que en esta noche pues vemos que el auditorio está colmado de jóvenes. Sin embargo, nosotros que nos sentimos jóvenes, pero que carecemos de quienes nos den política, jugó un papel en contra
de ese nuevo gobierno que se había instaurado. ¿Por qué? Porque seguía dándole cobertura a esos lumpen, aparte de la burguesía que se había quedado en Cuba, que hacía tareas contra el Estado, pues esa iglesia pues era nefasta, estaba ligada. No obstante, y eso es algo muy importante que muy bien se reseña, no hubo represión contra la iglesia. La iglesia lo que se fue constriñendo, y su acción era limitada. Me dicen, muchos dirán, bueno, el Partido Comunista. No, para el Partido Comunista no entraban los que pertenecían a alguna religión, es cierto, porque era un partido de iglesia, pero no le hacían nada, ni atacaba a la persona que tuviera sus creencias, ya sea católicas, ya sean de santería, etcétera, etcétera, etcétera. Y no hablar de los protestantes, que con su origen norteamericano fueron los que llevaron la mejor partida, porque sí fueron los que fueron acomodándose, adaptándose, y tuvieron una convivencia un poco más fácil, para decirlo de alguna manera, un poco más fácil allá en Cuba. El cambio radical con la iglesia, es decir, el cambio evolutivo con la iglesia, se da a partir de la visita del doctor Fidel Castro al Vaticano en el año de 1985. Pero una visita no será así, voy. Para realizar una visita de esa envergadura de un jefe de Estado al Vaticano, se necesita un duro trabajo, primero diplomático, de negociaciones, de conversaciones, de acuerdos, para llegar a efectuar una visita. Y el Papa finalmente recibió muy bien al doctor Castro, y mantuvieron algunas diferencias, pero también arribaron a muchos acuerdos. Llegaron a muchos acuerdos, es decir, había cierta compenetración que dio al traste posteriormente con la visita de su santidad Juan Pablo II a Cuba. Recorrió la isla de Cuba. Eso fue un evento histórico, como se señala aquí en el libro, y el Papa tuvo la oportunidad de poder dialogar con la población. Tuvo la oportunidad de dialogar con la población y fue recibido en un marco de respeto. Y en ese marco de respeto, voy a recordarles las palabras del Papa y de Fidel en ocasión de recibirlo en el aeropuerto, y dice así: ha llegado el feliz día tan largamente esperado. Eso dice el Papa. Sé cuánto han esperado el momento de mi vida, de mi visita, y saben cuánto lo he deseado. Y miren, lo que dice Fidel Castro: santidad, pensamos igual que usted en muchas importantes cuestiones
del mundo de hoy.